Bueno, aparte de dibujar entonces nuestro punto, nuestra línea, nuestro rectángulo, nuestro círculo, nuestro óvalo, ahora lo que vamos a hacer es dibujar, pero dibujar texto. Y es que el texto, a final de cuentas, se podría considerar básicamente como un dibujo. Voy a borrar todo, ¿sí? Todo lo que he hecho. Y me voy a quedar solamente con la parte de que, con la parte de la creación, ¿no? El colocar mi fondo en la pantalla, la creación de mi clase, la creación del método onDraw, el ancho y el alto por si acaso, y por acá tengo la creación de mi pincel, ¿sí? No necesito más, ¿por qué? Porque lo que voy a hacer es utilizar otra función, ¿sí? Ahora, estas funciones que voy a utilizar son obviamente de texto. Entonces, lo primero que tengo que hacer es indicar de qué tamaño, digo, va a ser el texto. Obviamente, ya antes había indicado el color, ¿sí? Que en este caso es rojo. Ahora, el texto, el tamaño, tengo que indicarlo con la función set text size, ¿ok? Y acá indicamos el tamaño. En este caso vamos a ponerle 30, supongo que se va a ver bien. Y luego de indicar el tamaño debemos indicar el tipo de letra que se supone que se va a utilizar. Así, en este caso entonces ponemos pincel 1.setTypeface. Fíjense que estoy utilizando la palabra type, ¿sí? En este caso, en vez de font, sino typeface. Y el typeface lo vamos a obtener justamente a partir del objeto, mejor dicho, de la clase typeface. Punto, y acá nos da algunas sugerencias de lo que podemos utilizar, ¿sí? Podemos usar el tipo de letra entre comillas por defecto. Podemos utilizar negrita, pero no, bueno, la que es por defecto y de color y de tipo negrita o con estilo negrita. Pero también tenemos monospace, tenemos sans serif y tenemos serif, que en realidad serían los tres tipos de letra que podemos utilizar aquí, ¿ya? Ahora, estos tipos de letra aparte se combinarían con las palabras bold y la palabra italic, ¿ok? Obviamente bold, que es negrita, italic vendría a ser cursiva. Entonces, si tú quieres tener un texto que tenga eh, negrita, pues tendrías que agarrar y utilizar justamente la palabra bold, ¿sí? Pero si quisieras que fuera cursiva usarías italic. Pero primero escojamos el tipo de letra y ya después vamos a cambiar eso. Entonces tenemos tres tipos de letra que podemos usar. Podemos utilizar serif, podemos utilizar sans serif, podemos utilizar monospace. Vamos a escoger monospace primero y después de haber escogido el tipo de letra, que vendría a ser prácticamente la fuente, pues procedemos a escribir. Y es igual que en los casos anteriores. Tenemos que llamar primero a Canvas, tenemos que indicar que queremos dibujar el texto, así que ponemos draw text. Obviamente en este caso, bueno, ya me lo ha reconocido automáticamente, cosa que es muy rara en GradeT que te reconozca las funciones directamente. Pero no olviden que siempre cuando son dos palabras combinadas o juntas, pues la segunda tiene que arrancar en mayúscula. Entonces lo primero que me pide es el texto. Vamos a ponerle acá texto con letra monospace, ¿sí? Ya está. Y luego me pide X y Y. X y Y vendría a ser a partir de qué punto va a arrancar. Para no complicarme mucho voy a poner 50,50. ¿Ya? Ese va a ser mi punto inicial. Y finalmente debo indicar con qué lo voy a pintar. Obviamente voy a utilizar el pincel 1 que yo ya había configurado. Procedo a guardar, vuelvo a ejecutar. Recuerden que he borrado todo lo anterior, ¿sí? A ver, disculpen, es acá. Ya he borrado todo lo anterior, así que lo único que va a aparecer es mi texto, por lo menos es lo único que debería de aparecer. Y ahí lo tengo, ¿no? Texto con letra monospace, ¿sí? Voy a, literalmente me lo voy a copiar, ¿sí? Y voy a pegarlo un par de veces. ¿Para qué? Pues para poder colocar los otros tipos de letra. En vez de monospace, vamos a escoger esta vez sans serif y acá vamos a poner serif para ver si es que hay alguna diferencia neta entre las tres. ¿Ya? Vamos a poner por acá entonces sans serif
y por acá simplemente voy a poner serif y vamos a ver qué tal queda. Vamos allá, la cuestión es aumentar o cambiar el alto. El alto sería el segundo valor, así que acá le voy a poner 150 y acá le voy a poner 250 para que estén lejos, cada texto más abajo que el anterior. Vamos a probarlo y ahí lo tengo, ¿sí? Lo pongo acá al costado para que lo puedan ver, o si no lo pongo acá, literalmente, ¿sí? El primero es Monospace, ahí está, con un tamaño de 30, todos tienen tamaño 30, que es lo que yo había indicado por aquí, ¿sí? Luego sans serif, ahí podemos verlo, un poquito más cercano, quizás la letra, redondeadito, y el texto con sans, mejor dicho, el sans serif es redondeadito, y el serif se parece bastante a lo que nosotros conocemos como Times New Roman, ¿no? Esa letra que tiene esos cachitos en las puntas, pues bueno, prácticamente es lo mismo, prácticamente, no es exactamente igual, pero bueno, se acerca bastante. Entonces, si queremos utilizar un texto, ¿no? Queremos dibujar un texto, escribir un texto, podemos hacerlo utilizando Canvas también y podemos escoger entre estos tres tipos de letra. Ahora, ¿qué pasa si tú quieres que alguno de ellos esté en negrita, por ejemplo, ¿no? Y si no en negrita, pues queremos que sea cursiva. Cuando tú escoges el set typeface, solamente puedes indicar qué cosa. Fíjense ahí que me aparece. Puedo indicar un typeface, o sea, solamente un tipo. Pero obviamente en este caso yo quiero hacer una modificación. Entonces, igual que con el tema del rectángulo, ¿sí? Tú podrías agarrar y crear un tipo, ¿sí? Aparte, o sea, podría agarrar y aparte crear un objeto. En este caso el objeto se va a llamar TF, el cual se base, ¿no? En el typeface. O sea, estoy creando un objeto de esta clase, ¿sí? Y voy a utilizar justamente la función create. Ahora, la ventaja de hacerlo así es que puedo combinar. Por ejemplo, puedo crear un typeface, ¿sí? Indicando que sea serif. E inmediatamente después puedo indicarle un typeface. En este caso vamos a corregirlo, ¿sí? Para que sea o para que se vea en negrita, ¿sí? Entonces, cuando aquí me pide llenar el typeface, simplemente indico el nombre de mi instancia, el nombre de mi objeto. Entonces, de esta manera lo voy a obligar a que utilice el tipo de letra serif, pero también a que sea negrita. Voy a reducirle un poco el tamaño de la letra porque me parece que está muy grande y lo voy a ejecutar para ver si funciona correctamente. En este caso, vamos a ver, y efectivamente hemos reducido un poco el tamaño de la letra para que se vea más bonito, pero también vemos que la letra serif, ¿no? Se está viendo en negrita, o sea, más gruesita, entre comillas, más oscura. ¿Sí? Estamos combinando en este caso dos, el tipo de letra serif y el estilo, que sería en este caso bold. Pero para este caso en específico he tenido que utilizar esta función typeface.create, guardarlo en un objeto de la clase typeface y luego utilizar este objeto al momento de indicar la letra que queremos nosotros utilizar. Así que es una manera de hacer un poquito más complejo el tema de los textos, ¿no? Por lo menos cuando los queremos dibujar utilizando Canvas. Ahora, ya con eso tenemos dibujado el texto, tenemos cambiado su tipo de letra. Un detalle que me había saltado sin querer es que cuando yo cambié el color del fondo, lo hice cambiando el color del relative layout. ¿Sí? Le cambié su background. Pero también puedo cambiar el color del canvas, ¿sí? Por si acaso. Lo voy a hacer acá arriba. ¿Ya? Después de obtener el ancho y el alto, voy a poner acá canvas punto y voy a poner draw RGB, ¿sí? Puede ser ARGB, pero también creo que tenemos acá la opción RGB. Este draw RGB, que tú dirías es como pintar un color, pues justamente va a pintar de color al canvas,
¿no? De acuerdo obviamente al color que yo indique. Entonces vamos a pintarlo, a ver, vamos a combinar acá, voy a poner 200 en el rojo, 200 en el verde y 0 en el azul. Y esto lo que tendría que hacer es pintar el fondo de mi lienzo, el fondo de mi canvas, el fondo del sitio donde yo puedo dibujar. Así que vamos a ver si es cierto. Se cierra. Y como pueden ver, ahora ha tomado un color que se acerca al dorado, ¿no? Bueno, ya un amarillo oscuro, vamos a decirlo, ¿sí? ¿Y quién se ha pintado? Se ha pintado solamente el canvas, que como recordarán, ya les había indicado de que el canvas realmente no ocupa todo el espacio. Y no ocupa todo el espacio, ¿por qué? Porque está usando todo el espacio del Relative Layout. Y en el código de Relative Layout ya vimos de que se le está aumentando un cierto padding, ¿no? Hay una diferencia ahí, una distancia. Y esa distancia del padding es la que estamos visualizando acá, este espacio blanco. Entonces, si queremos quitarlo, la manera más sencilla es borrar estas 4 líneas que dicen padding button, padding left, right y top. ¿Sí? Tú quitas esos 4 padding y ahora sí tu lienzo va a ocupar todo el espacio por completo. Entonces, bueno, ya estamos viendo cómo pintar el fondo, ya estamos viendo el texto, cómo escoger diferentes letras, cómo combinar letra y estilo también hemos visto. ¿Qué más podemos hacer con este tema de los textos? Me parece que lo único más que podríamos hacer que valga la pena, ¿sí? Aunque yo les voy a pasar algunos datos extras, pero para no complicarnos, lo último que vamos a hacer es, aparte de dibujar textos, vamos a dibujar, entre comillas, vamos a dibujar una imagen, ¿sí? No es muy complicado, realmente. Obviamente, la imagen ya tiene que estar en tu proyecto, ya la tienes que haber subido a tu proyecto. Creo que yo tenía una imagen que había utilizado el otro día. Lo malo es que ahora para ubicarla va a ser algo difícil. Sí, si no digo, no encuentro ahora la imagen en cuestión. Sí, se me ha perdido la imagen. Sí, como lo que descargo tanta cosa que luego se me desaparecen. Ya la encontré. Esta imagen la voy a agregar a mi Drawable. Ya saben que como no me aparece Drawable netamente y no quiero crearlo, simplemente estoy colocando las imágenes en esta carpeta, Drawable MDPI, justo la carpeta que está en medio. ¿Ya? Realmente podrían colocarla donde ustedes quieran, con tal que sea Drawable, o directamente se crean una carpeta con el nombre Drawable y ya está. Estos nombrecitos es porque es por el tamaño de las pantallas. Entonces yo estoy utilizando la carpeta que es entre comillas para los tamaños medios. La imagen que he traído es alerta.png, es un icono que hemos utilizado antes, y lo que quiero hacer es que lo quiero imprimir, dibujar en mi canvas, ¿ya? No importa, no voy a borrarlo del texto porque lo puedo hacer acá abajo sin ningún problema. Para hacer esto es bien fácil. Lo que tengo que hacer es primero crear un objeto de la clase bitmap, ¿sí? Un bitmap es mapa de bits, en otras palabras es un tipo de formato de imagen, el tipo de formato de imagen que genera Paint, por ejemplo, ¿sí? Es el que se utilizaba antes, hoy en día no se utiliza porque pesa mucho en comparación al JPG, en comparación al PNG, pero en este caso nos va a servir. Entonces creamos un bitmap, le estoy poniendo de nombre BMP, y utilizando Bitmap Factory vamos a utilizar un recurso que haya en nuestro proyecto. Entonces estoy colocando acá decode resource, ¿sí? Y vamos a obtener ese resource, ese recurso. Entonces, este recurso, ¿qué va a hacer? Este recurso va a ser una imagen que yo haya colocado. Y la imagen que yo he colocado ha sido un drawable, el cual se llama alerta. Listo. Ahora, ¿me bota errores? Sí, me bota errores porque no he llamado a la librería, ¿no? Para Bitmap Factory, así que presiono Control Shift O y debería, teóricamente, de corregirse, ¿sí? Acá es Get Resource, no Resource. Me falta la S. ¿Ya? Acá creo que también. A ver, no sé si me he equivocado. Así me he equivocado. Es con C.
He cambiado la C y la S. En vez de poner resource, he puesto recourse. Ya está. Resource. Decode resource. ¿Listo? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Creando un objeto llamado BMP de la clase bitmap. Este objeto se está creando con bitmap factory. Y factory es fábrica, básicamente. O sea, estoy fabricando un bitmap. Y este bitmap se va a basar en ¿qué? En decodificar un recurso. Obtenemos los recursos y decimos que el recurso con el que vamos a trabajar es alerta, un drawable, una imagen que yo debo haber agregado y que justamente está por acá, alerta.png. No se olviden que las imágenes no pueden tener símbolos raros, solo son letras en minúscula, números y subguiones. Bueno, ya tengo el bitmap, ya tengo la imagen, se supone creada. Lo que falta es dibujarla. Así que, igual que en todos los casos anteriores, canvas.drawBitmap, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es que, pues tenemos que indicar cuál es el bitmap que vamos a dibujar. Lo acabo de crear, BMP. Luego me pide acá matriz. Bueno, realmente más que una matriz, lo que te pide es los puntos donde vas a dibujarlo, ¿no? Entonces, tienes que indicar la ubicación, en otras palabras. En este caso, la ubicación de mi dibujo, vamos a ponerle 300, 400 y vamos a ponerle acá 200, ¿sí? Y luego el pincel. En mi caso es pincel 1. Vamos a poner su punto y coma. No parece botar error. Voy a guardar. Voy a ejecutar. Y en este caso vamos a ver si funciona bien o me he equivocado. Ya, ha funcionado bien, ¿sí? Acá vemos el diseño, acá vemos el dibujito. Lo que pasa es que le he dado mucho en X, me equivoqué, yo quería ponerle más en Y para que aparezca acá abajo. Entonces sería al revés, ¿no? En X creo que está bien que sea 50. Vamos a ponerle un poco más. Vamos a ponerle 200 en X. Está bien. Pero le voy a poner 400 en Y para que aparezca abajo de los textos. Ahí ha sido error mío. Siempre es XY, yo había puesto YX. Y ahí está el dibujo, ¿no? Esto es un PNG que está por acá, alerta.png. Si lo abro directamente de la carpeta, es esto que están viendo aquí. Así que tal cual, ¿no? Lo está dibujando dentro de mi canvas, ¿no? Y así podría traer cualquier imagen que yo desee. Entonces, con este código no solamente estamos imprimiendo textos, no con el canvas, mejor dicho, no solamente estamos imprimiendo textos, sino también que ahora podemos imprimir imágenes ya prehechas. Obviamente, para que se vea bonito, lo ideal es que esta imagen prehecha esté pues sin fondo, ¿no? Si no tiene fondo, pues se va a ver mucho mejor. Si tiene fondo, pues ahí comienzan un poquito los problemas, ¿ya? Entonces, ya con esto podríamos dar por terminado estos alcances, porque en realidad son alcances, ¿no? A lo que es el tema de Canvas. Eh, Realmente tengan en cuenta que todo esto que yo he usado, todos los draw point, draw line, draw rec, draw circle, draw oval, draw text y draw bitmap, tú lo puedes poner dentro de un if, lo puedes poner dentro de un for, dentro de un while, y por tanto podrías programar para que se impriman ciertos textos específicos o para que se impriman ciertas imágenes específicas de un cierto color. Por ejemplo, justamente su tarea, ¿sí? Su tarea va a ser bien sencilla, va a ser que me hagan un dibujo de un 3 en raya utilizando las funciones de línea, las funciones de, bueno, para que no se compliquen, en vez de dibujar X, van a dibujar cuadraditos, ¿ya? O rectángulos. Bueno, cuadrados está bien, ¿sí? Entonces van a dibujar un tablero de 3 en raya, ¿no? Con líneas, obviamente. Van a dibujar como si se hubiera hecho una partida, ¿no? Como si se hubiera hecho una partida. Alguien tiene que ganar, así que va a aparecer ahí un texto. Ganó el jugador con los de los círculos o ganó el jugador de los cuadrados, ¿no? Ustedes ya ven cómo distribuyen ahí los simbolitos para que parezca justamente un tablero de ajedrez. Nada del otro mundo, muy sencillito. Simplemente va a ser que utilicen las líneas, que utilicen rectángulos, cuadrados mejor dicho,
y que dibujen también círculos. Van a ir cambiando simplemente el color del pincel para que les quede bonito y, como dije, un mensaje al final, ¿no? Para que representemos al jugador que se supone que ha ganado. Entonces, chicos, esto no debería ser muy complicado porque, como digo, me parece que ustedes ya han visto algo muy parecido cuando han hecho HTML5, porque ahí también se puede dibujar con Canvas. Así que espero que no se les complique.